Hola chicos de grado décimo, muy buenos días. Esperamos que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar en este video la primera guía de trigonometría. La idea es, por medio de este video, explicarles los conceptos fundamentales que contiene la guía para que ustedes puedan hacer el desarrollo sin inconveniente en trabajo en casa. Entonces, esta primera parte de la guía pues me ubica en lo que vamos a aprender y cómo lo vamos a aprender. Esto se refiere a la competencia, el estándar y el indicador de desempeño. Entonces es importante darle una leída y de pronto tomar esto en cuenta, cuál es el objetivo en sí del trabajo de esta guía. El tema se llama el conjunto de los números reales, el cual es el conjunto de números básico en el cual empezamos cualquier estudio de matemáticas. Entonces, comencemos. La parte de presaberes o la parte de motivación nos ubica de una manera gráfica, de una manera amena, en lo que es el significado del número fraccionario. De acuerdo, de pronto, pues nos recordamos cuando estábamos en grados inferiores que para representar un fraccionario gráficamente nos decían que la unidad la dividíamos en tantas partes como nos dijera el denominador y el numerador indicaba cuántas partes tomábamos de ese conjunto. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que la unidad se dividió en 4 partes. Vemos que hay 4 partes iguales. De esas 4 partes tomamos 2. Entonces este fraccionario sería 2 cuartos. A su vez este otro tenemos que está dividido en 4 partes y de esas 4 partes tomamos 3. Entonces sería 3 cuartos. Y vemos que me están relacionando que 2 cuartos es menor que 3 cuartos, que 2 cuartos es más pequeño que 3 cuartos. Porque si miramos en términos de porcentajes, por ejemplo, esto sería un 50%. Aquí vemos que el círculo está 50% completado. Aquí estaríamos hablando de un 75%. Entonces, claramente vemos que 50 es menor que 75. Pero bueno, no nos vamos a complicar con esto de porcentajes, sino que vamos a pensarlos en términos de fracciones y pues la idea es identificar qué fracción está relacionada en cada una. Bueno, vamos a pasar ya a la parte de conceptualización, que en nuestra guía lo llamamos calentamiento. Entonces, el conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales es la unión de dos conjuntos, que se llaman los números racionales y los números irracionales. Los números racionales, ¿cuáles son? Los naturales y los decimales. Se dividen en dos conjuntos, en enteros y decimales. Los enteros a su vez se dividen en naturales, que son los mismos enteros positivos, el 0 y los enteros negativos. Y los decimales pueden ser decimales exactos o decimales periódicos. Entonces, los naturales, ¿cuáles son? Los números positivos, el 1, el 2, el 3, el 4, sucesivamente. El 0, pues, es la ausencia de cantidad. Y los negativos, pues, son los números que están precedidos del signo menos, que me representan cantidades negativas. Los decimales exactos son los números que tienen infinitas cifras decimales, como vemos 0.2, 0.345, en fin, aquí vemos que tiene una cifra decimal, aquí vemos que tiene 3 cifras decimales. Y cualquier cantidad, número decimal que tenga una cantidad finita de decimales, se va a llamar un decimal exacto. A su vez tenemos los decimales periódicos. Entonces los periódicos van a ser periódicos puros o periódicos mixtos. Los periódicos puros son los que tienen infinitas cifras decimales. Vemos por ejemplo el 0.7. Con esta rayita encima significa que el 7 se repetiría infinitamente. Sería que estuviéramos hablando de este número. Vamos a verlo en nuestra calculadora. Entonces 0.7777 representa 0.7 con una rayita encima. El otro número que me están dando acá es un periódico mixto porque me dice 0,894. Si nos damos cuenta, la rayita está únicamente sobre el 94. Significa que quien se repite en este caso sería el 94. Entonces tendríamos 0,8, 94, 94, 94 y así sucesivamente. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a ver esta clasificación de los decimales. Entonces, todo decimal es un racional, ¿cierto? Y vemos que pertenece a la forma racional.
Y todo racional se puede representar en forma fraccionaria. Entonces vemos un medio. ¿Qué es? Es un decimal exacto, porque un medio, ¿qué significa? Que vamos a dividir 1 entre 2. Entonces, un medio es lo mismo que decir, 1 dividido en 2. Es exactamente lo mismo. Vemos que es un medio, y eso en expresión decimal significa que es 0.5. A su vez, 7 medios, entonces 7 dividido en 2 sería 7 medios, y vemos que esto es 3.5. Entonces esos son decimales exactos. Ahora vamos a ver los que tienen expresión decimal periódica. Entonces vemos un tercio, entonces 1 dividido en 3, vemos que es un tercio, y vemos que es 0.3333. Esto significa que es un decimal periódico. 12 sobre 11, entonces 12 dividido entre 11. Vemos que me da 12 onceavos, y esto significa 1,090909, significa que quien se repite es el 0,9. Entonces, estos números son números racionales. Siempre que yo los pueda expresar en forma fraccionaria, estamos hablando de un racional. Vamos a hablar ahora de los irracionales. Entonces, los irracionales, me dice la definición, son los números que no pueden expresarse en la forma A sobre B, donde A y B son números enteros y B es diferente de 0. Entonces, son números que tienen infinitas cifras decimales. No hay forma de yo poderlos representar en forma decimal. Entonces, en forma fraccionaria o en forma racional. Entonces vemos, por ejemplo, raíz cuadrada de 2. Entonces, raíz cuadrada de 2 es un número irracional porque tiene infinitas cifras decimales. Si vemos acá, raíz cuadrada de 2 me da que es 1.414213.562 y puntos suspensivos. Aquí porque la calculadora no tiene más capacidad de darme más cifras, pero si sacáramos este valor en un computador o en calculadoras un poco más potentes, pues nos damos cuenta que esto tendría infinitas cifras decimales y nunca terminaríamos. Lo mismo raíz de 5, lo mismo raíz de 3, lo mismo raíz de 6. Todas estas raíces son números irracionales. No quiero que vayamos a pensar o de pronto a confundirnos de que toda raíz es un número irracional. No, hay raíces que son exactas, y las raíces que son exactas pues no son racionales, no son irracionales. Serían raíces serían racionales, serían números racionales. Por ejemplo, si buscamos la raíz de 81, por ejemplo, es 9, porque 9 por 9 es 81. Entonces, esta raíz de 81 sería un número racional, porque es una cantidad exacta o es un número natural. Pero si hay raíces de muchos números fraccionarios, perdón, de muchos números pares e impares que son irracionales. Bueno. Cualquier número real, cualquiera que queramos, sea racional, sea irracional, tiene 3 características. Densidad, ¿qué significa eso? Entre dos números reales siempre se puede encontrar otro número real. Por ejemplo, entre 0 y 1 medio, o sea, es decir, entre 0 y 0.50, podemos encontrar a un cuarto que sería 0.25, podemos encontrar a 0.10, podemos encontrar a 0.09, ¿sí? Cada vez podemos hacer la partición más pequeña, pero siempre entre dos números vamos a encontrar otro número real. Esta es la propiedad de densidad. La propiedad de tricotomía, ¿qué significa eso? Que un número real cumple una sola de estas posiciones. De estas proposiciones, o A es menor que B, o A es mayor que B, o A es igual a B. Entonces esta propiedad es útil cuando vamos a comparar dos números reales. Entonces si vamos a comparar un medio y uno, vemos que un medio es más pequeño que uno, entonces vamos a decir que un medio es menor que uno. Siempre va a existir alguna de estas tres relaciones, o un número es menor que otro, o el primero es mayor que el segundo, o son iguales. Y la correspondencia biunívoca. A cada número real le corresponde un punto en la recta numérica y viceversa. Entonces, esto es muy útil cuando estamos hablando ya de ubicación de los números en la recta. Entonces, por ejemplo, vamos a ubicar 5 tercios. Entonces, ¿qué significa? Recordemos que el denominador me indica en cuántas partes divido la unidad y el numerador cuántas partes tomé. Entre el 0 y el 1 tengo que dividir la unidad en 3 partes. Vemos 1, 2, 3. Pero tengo que tomar 5, entonces no me alcanza. Entonces debo tomar entre el 1 y el 2, debo dividir en otras 3 partes. Entonces 1, 2, 3. ¿Cuántas partes debo tomar de esa división que hice? 5.
Entonces 1, 2, 3, 4, 5. En este punto estaría 5 tercios, porque hemos tomado 5 partes de la división que hicimos en la recta numérica. Bueno, estas pues son propiedades que estamos simplemente recordando porque ya ustedes pues están un poco familiarizados con estos estudios de los números de grados anteriores. Veamos qué nos toca hacer en cada una de las actividades que nos proponen. Acá vamos a marcar con una X los conjuntos numéricos a los cuales pertenece cada número. Entonces vemos menos 7,3, vemos que tiene una rayita encima, significa que sería menos 7.333333. Es un número decimal periódico. Como es un número periódico, sería un número racional. Entonces marcaría acá el número racional. Igualmente es un número real. Entonces también sería un número real. Todos serían números reales, mejor dicho. Y tengo que ubicar cuál de los, marcaría. Tengamos en cuenta, los que sean racionales no pueden ser irracionales. Y al revés, los que sean irracionales no pueden ser irracionales. Si alguien está marcado acá, no puede estar marcado acá. Raíz de 11, entonces busquemos raíz de 11 en mi calculadora, ¿qué es? Entonces miramos, raíz cuadrada de 11, vemos que esto es 3.13, 66, 24, 79, vemos que aquí no hay ninguna repetición, no hay un periodo. Entonces esto sería un número irracional y sería irracional y real, y así sucesivamente. Ahora me dicen, escriba la expresión decimal correspondiente a los siguientes números racionales. Entonces 11 tercios, ¿qué tendría que dividir? 11 dividido en 3. Y vemos que esto me da 3.666, entonces esto sería 3,6 con periodo en el 6. Y así sucesivamente con cada una de ellas. Aquí tengo que decir si esto es verdadero o falso. Entonces decir que un octavo es menor que 20, mirar si eso es cierto. Que 7 es menor que 5, mirar si eso es cierto o verdadero. Que raíz de 7 es mayor que un medio. Entonces aquí lo que tengo que hacer es sacar la expresión decimal si es necesario y mirar si es verdadero o falso. La competencia o en contexto. Me están hablando de un número que se llama el número áureo, que es un número bastante útil en matemáticas y que tiene muchas aplicaciones. Les recomiendo hacer una consulta en internet sobre este número, que se llama el número áureo. Y vamos a contestar con base en eso estas preguntas. ¿Qué representa ese número? ¿Por qué está relacionado con la belleza y la naturaleza? ¿Quién descubrió el número áureo? Todo eso lo pueden consultar haciendo una pequeña consulta de internet. Bueno, ya aquí continuamos en la parte de los resultados. Entonces, en la parte de los resultados o la parte de evidencias, entonces ya acá me dan el conjunto de los números reales como tal. Entonces, todo el conjunto, todo el círculo son los números reales. Vemos que los reales están divididos en racionales e irracionales. Y dentro de los racionales están los naturales y los enteros. Y también los decimales ya propiamente dichos. Entonces, esto es básicamente de forma gráfica lo que vimos al principio de la guía. De acuerdo a esta gráfica vamos a contestar estas preguntas diciendo si son verdaderas o falsas. Entonces, los naturales están contenidas en los enteros. Vemos que los enteros se representan con la letra Z. Entonces, veamos, ¿los naturales están dentro de los enteros? Sí, es cierto. Entonces, esto sería verdadero. ¿Los reales están contenidos en los enteros? Todos los reales, que sería todo el círculo grande, el primer círculo, el gran conjunto de los reales, están dentro del conjunto de los enteros. ¿Eso es cierto? Es falso. Entonces, esta sería falsa. Si estuviera al revés, los enteros estarían dentro de los reales, sí sería verdad. Pero como está en esta forma, sería una expresión falsa. Menos 567 pertenece a los números reales. Claro, cualquier número que queramos pertenecería a los números reales, sería una expresión verdadera. 98 pertenece a los enteros, claro, es un número natural de paso, pero es un número entero porque los naturales están dentro de los enteros. Entonces, los 98 pertenecen a los enteros sería verdadero. Bueno, así sucesivamente vamos a responder el resto de preguntas si estos son verdaderas o falsas. Cualquier cosa, pues ya saben que pueden contactarme, ya saben los medios que tienen de comunicación conmigo y nos vemos en una próxima oportunidad. Espero que se encuentren muy bien. Chao.